Muchos quieren pensar en grande, pero viven atrapados en pequeño. Y no pequeño por falta de dinero, pequeño por falta de disciplina. Yo crecí entre dos culturas, una que soñaba mucho y otra que trabajaba en silencio. En una escuché que algún día todo cambiaría, en la otra vi que las cosas cambiaban porque alguien hacía lo que tenía que hacer, aunque nadie lo estuviera mirando. ¿Sabes cuál fue la diferencia? No fue talento, no fue suerte, fue carácter. Hoy no vengo a motivarte, vengo a confrontarte, porque tu problema no es falta de oportunidades, es exceso de excusas. La grandeza no es dinero, es mentalidad. Y eso es algo que entendí creciendo entre Japón y Colombia. En Colombia escuchaba frases como, cuando tenga plata, voy a cambiar mi vida. En Japón nunca escuché eso. Allá vi personas con trabajos sencillos, con ingresos normales, pero con una disciplina extraordinaria. No esperaban riqueza para comportarse como personas grandes. Se comportaban como personas grandes y como consecuencia su vida crecía. Muchos creen que el dinero produce grandeza, pero el dinero no cambia tu esencia, solo la amplifica. Si eres desordenado sin dinero, serás más desordenado con dinero. Si eres disciplinado sin dinero, cuando llegue el dinero, solo potenciará esa disciplina. La diferencia no está en la billetera, está en la cabeza. Recuerdo algo muy sencillo que me marcó. En Japón veía niños limpiar sus propios salones de clase. No había excusas, no había quejas, nadie decía, ese no es mi trabajo. Desde pequeños se les enseña que la responsabilidad no depende del salario, depende del carácter. Ahora compáralo con la mentalidad común que dice, cuando gane más, seré más responsable. No, primero eres responsable, luego ganas más. Pensar que la grandeza depende del dinero es una forma elegante de postergar tu transformación. Porque mientras creas que necesitas recursos externos para crecer, nunca trabajarás tus recursos internos. Y los recursos internos, disciplina, orden, enfoque, respeto por el tiempo, son los que realmente construyen riqueza. He conocido personas con mucho dinero y mentalidad pobre, viven comparándose, presumiendo, gastando para impresionar. Y he conocido personas con ingresos modestos pero mentalidad rica. Invierten en aprender, cuidan su palabra, cumplen horarios, respetan procesos. ¿Quién crees que tiene más probabilidades de construir algo sólido a largo plazo? La mentalidad rica no piensa en lujo, piensa en crecimiento. No pregunta cuánto gano, pregunta en qué me estoy convirtiendo. No se obsesiona con el resultado inmediato, se obsesiona con el proceso correcto. Esa es la diferencia cultural más fuerte que aprendí. En un lugar se busca parecer exitoso, en el otro se busca ser competente. Cuando entiendes que la grandeza es mentalidad, dejas de poner excusas externas. Dejas de culpar al gobierno, a la economía, a la familia, a la suerte. Empiezas a preguntarte algo más incómodo. ¿Estoy actuando hoy como el hombre que quiero ser mañana? Porque pensar en grande no es imaginar una vida lujosa, es elevar tu estándar diario. Grandeza es levantarte cuando dijiste que te levantarías. Grandeza es cumplir lo que prometes aunque nadie te supervise. Grandeza es estudiar aunque nadie te obligue. Grandeza es ahorrar aunque nadie te aplauda. Eso no requiere dinero, requiere decisión. El dinero puede llegar o no llegar, pero la mentalidad siempre está bajo tu control y cuando tu mentalidad cambia, tu comportamiento cambia. Cuando tu comportamiento cambia, tus resultados inevitablemente cambian. La verdadera riqueza comienza el día que dejas de esperar dinero para comportarte como un hombre grande. Disciplina vence motivación. Y esto puede incomodar, porque a todos nos gusta sentirnos inspirados. Nos gusta ese momento donde escuchamos algo poderoso, donde sentimos energía, donde prometemos que ahora sí vamos a cambiar. Pero la motivación es una emoción y las emociones son inestables. Hoy estás arriba, mañana estás cansado. Hoy te sientes invencible, mañana dudas de todo. Si tu vida depende de cómo te sientes, tu vida será inestable.
Creciendo entre dos culturas, entendí algo muy claro. En Latinoamérica somos expertos en emocionarnos. Nos comprometemos con pasión. Decimos, ahora sí. Pero en Japón vi algo diferente. No vi gente gritando metas. Vi gente cumpliendo rutinas. No hablaban de disciplina. La practicaban. No necesitaban sentirse inspirados para hacer lo que correspondía. Recuerdo ver a mi abuelo levantarse todos los días a la misma hora, sin importar si había dormido poco, si hacía frío o si estaba cansado. Nadie lo estaba vigilando, nadie lo estaba premiando, simplemente hacía lo que tenía que hacer. Cuando le pregunté por qué era tan constante, no me dio un discurso motivacional. Solo dijo, porque es mi responsabilidad. Ahí entendí que la disciplina no es un talento, es una decisión repetida. Muchos dicen, no tengo motivación para empezar. Pero la verdad es que la motivación no es el motor, es la consecuencia. Tú no te motivas antes de actuar, te motivas después de actuar. Cuando empiezas aunque no tengas ganas, cuando cumples aunque estés cansado, algo cambia por dentro. Empiezas a confiar en ti y esa confianza genera energía. He visto jóvenes esperar el momento perfecto para estudiar, para emprender, para entrenar, para ahorrar. Esperan sentirse listos, pero los hombres que construyen riqueza no esperan sentirse listos, se mueven primero. No negocian con su estado emocional. Entienden que si hoy se permiten fallar por pereza, mañana será más fácil volver a fallar. La motivación te hace empezar. La disciplina te hace continuar. Y aquí hay algo importante. La disciplina no es rigidez extrema, es coherencia diaria. Es hacer lo que dijiste que harías. Es cumplir contigo aunque nadie más se entere. Es entrenar aunque no subas la foto. Es estudiar aunque no haya examen mañana. Es ahorrar aunque nadie lo note. La motivación busca aplausos. La disciplina construye carácter. Y el carácter es lo que te permite pensar en grande y empezar en pequeño sin abandonar cuando el proceso se vuelve aburrido. Porque seamos honestos, el crecimiento real es repetitivo, es rutina, es práctica constante. No es emocionante todos los días, pero es efectivo. Cuando dependes de la motivación, avanzas en picos. Cuando dependes de la disciplina, avanzas en línea recta. Y la línea recta, sostenida en el tiempo, siempre supera los picos emocionales. Si quieres actuar como los ricos, deja de preguntarte si tienes ganas. Pregúntate qué corresponde hacer hoy. Hazlo y repítelo mañana. Porque el hombre que aprende a obedecer sus decisiones y no sus emociones se vuelve dueño de su destino. Cultura de construcción, no de excusas. Esa fue una de las lecciones más fuertes que aprendí al vivir entre dos realidades tan distintas. En un lugar escuchaba constantemente razones por las que algo no se podía hacer. En el otro veía personas que, sin decir mucho, simplemente lo hacían. No porque fuera fácil, no porque tuvieran ventajas, sino porque culturalmente habían aprendido a construir antes que a justificar. En Latinoamérica somos creativos, soñadores, apasionados, pero también somos expertos en explicar por qué no avanzamos. La economía está mal, no hay oportunidades, el gobierno no ayuda, mi familia no me apoyó. Y aunque muchas de esas cosas pueden ser reales, la pregunta es, ¿qué haces con lo que sí está bajo tu control? En Japón vi algo diferente. Después de la guerra, el país estaba destruido. No había recursos, no había infraestructura, no había estabilidad, pero había una decisión colectiva: reconstruir. Nadie tenía tiempo para excusas, porque la necesidad de construir era mayor que el deseo de quejarse. Esa mentalidad transformó una nación en pocas décadas. Recuerdo algo muy simple. Si un tren en Japón se retrasa 1 minuto, el conductor se disculpa públicamente. 1 minuto. No buscan culpables, no inventan pretextos, asumen responsabilidad. Ahora compáralo con la cultura donde llegar tarde es normal y siempre hay una explicación lista. No es el retraso lo que marca la diferencia, es la mentalidad detrás del retraso.
La cultura de excusas te protege el ego, pero te roba el futuro. Porque cada vez que justificas tu falta de acción, estás entrenando a tu mente a evadir responsabilidad. Y un hombre que evade responsabilidad jamás podrá construir riqueza, ni económica ni personal. La cultura de construcción, en cambio, te incomoda. Te obliga a mirarte al espejo y preguntarte qué parte de esto depende de mí. No importa si es el 100% o el 10%. Ese 10% es suficiente para empezar. Pensar en grande exige asumir que tu vida no cambiará cuando cambien las circunstancias, sino cuando cambie tu respuesta. He conocido personas con pocos recursos que avanzan más que personas con muchas ventajas. ¿Por qué? Porque dejaron de buscar razones y empezaron a buscar soluciones. No esperaron condiciones perfectas. Trabajaron con lo que tenían. Empezaron pequeño, pero empezaron. La cultura de construcción también se refleja en lo cotidiano. Tu espacio está ordenado, cumples horarios, terminas lo que empiezas, aprendes algo nuevo cada día. Eso es construcción, no son actos heroicos, son decisiones repetidas. El hombre que vive en cultura de excusas dice, cuando todo mejore, cambiaré. El hombre que vive en cultura de construcción dice, cambio yo, aunque nada mejore. Y aquí está lo más importante. Tu entorno puede influir en ti, pero no puede definirte. Puedes haber crecido rodeado de quejas. Puedes haber escuchado toda tu vida que es imposible. Pero el momento en que decides dejar de repetir excusas, rompes el ciclo. Pensar en grande no es imaginar un futuro distinto. Es construirlo aunque el entorno no crea en ti. Porque el día que eliges construir en lugar de justificar, tu destino empieza a cambiar. Nos encanta lo grande. Queremos resultados grandes, ingresos grandes, reconocimiento grande. Pero casi nadie quiere enamorarse de lo pequeño. Y ahí está el error. Porque la identidad no se forma en los momentos extraordinarios, se forma en las decisiones pequeñas que repites cuando nadie te está mirando. Cuando viví en Japón, aprendí algo que cambió mi manera de entender el crecimiento. No se hablaba de éxito todos los días. Se hablaba de cumplir con el deber, de hacer bien lo que parecía insignificante, de respetar el proceso. Un niño limpia su salón de clases. Un trabajador ordena su herramienta antes de irse. Un empleado llega 10 minutos antes, no para impresionar, sino porque así es correcto. Son acciones pequeñas, pero están formando una identidad poderosa. En Latinoamérica muchas veces queremos sentirnos exitosos antes de comportarnos como personas exitosas. Queremos el título antes del esfuerzo. Queremos el resultado antes del hábito. Pero la identidad funciona al revés. Primero actúas, luego te conviertes. Te lo digo por experiencia. Cuando era joven no tenía claridad de propósito. No tenía una plataforma. No tenía reconocimiento. Pero decidí algo simple. Si voy a hablar, voy a prepararme. Aunque fueran 5 personas, aunque nadie me pagara, aunque no hubiera aplausos, esa pequeña decisión repetida empezó a moldear mi identidad. No era alguien exitoso, pero estaba actuando como alguien responsable. Y eso, con el tiempo, construyó carácter. La gente rica, en mentalidad, no espera a tener dinero para actuar con excelencia. Actúa con excelencia aunque esté empezando. Cuida su palabra, cumple horarios, aprende constantemente, administra bien lo poco, porque entiende que cada acción pequeña es un voto a favor de la persona que quieres ser. Si hoy dices que quieres ser disciplinado pero no haces tu cama, estás enviando un mensaje contradictorio a tu mente. Si dices que quieres prosperar pero gastas sin control, estás reforzando una identidad débil. No es el tamaño de la acción lo que importa, es la coherencia entre lo que dices y lo que haces. Recuerdo ver cómo en Japón se valora profundamente el detalle, no por perfeccionismo vacío, sino porque el detalle entrena la mente. Cuando haces bien lo pequeño, te vuelves confiable. Y cuando eres confiable en lo pequeño, puedes ser confiable en lo grande. Muchos quieren cambiar su vida con una decisión gigante. Renunciar, mudarse, invertir todo.
Pero el verdadero cambio comienza cuando decides leer 10 minutos diarios, ahorrar una pequeña cantidad, levantarte cuando suena la alarma, cumplir lo que prometes. Eso parece poco, pero repetido durante meses, redefine quién eres. No subestimes el poder de una acción pequeña hecha con intención, porque cada día estás construyendo una identidad, quieras o no. La pregunta no es si te estás formando, la pregunta es en qué te estás convirtiendo. Empieza pequeño, pero hazlo todos los días, porque las pequeñas acciones sostenidas crean una identidad que ningún obstáculo puede destruir. Vivimos en una generación distraída que quiere resultados extraordinarios con atención fragmentada. Queremos prosperar, crecer, multiplicarnos, pero no podemos concentrarnos más de unos minutos sin mirar el teléfono. Y déjame decirte algo con claridad. Sin enfoque profundo, no existe vida extraordinaria. Cuando era joven y vivía entre dos culturas, aprendí una diferencia clave. En un lugar se hacía una cosa a la vez, con precisión, con respeto por el proceso. En el otro hacíamos muchas cosas al mismo tiempo, pero pocas con excelencia. No era un problema de capacidad, era un problema de enfoque. En Japón entendí el valor de la concentración total. Si alguien estaba trabajando, estaba trabajando. Si estaba estudiando, estaba estudiando. No había esa obsesión por hacer todo al mismo tiempo. Y esa simple práctica produce resultados que parecen milagrosos, pero no lo son. Son consecuencia de la profundidad. Muchos me preguntan, ¿cuál es el secreto para crecer? Y esperan escuchar una estrategia compleja, pero el secreto es más incómodo que eso. Elige algo y comprométete lo suficiente como para volverte bueno en eso. No excelente en 10 cosas superficiales, sino fuerte en una que realmente importe. Recuerdo cuando empecé a hablar en público. No tenía una agenda llena, no tenía miles de seguidores, pero tenía una decisión: mejorar cada vez. Revisaba mis errores, analizaba mis palabras, observaba mis silencios. Mientras otros buscaban visibilidad, yo buscaba profundidad. Mientras otros querían fama rápida, yo quería fundamento sólido. El enfoque profundo implica renunciar, y esa palabra incomoda, porque significa decir no a muchas cosas buenas para decir sí a una mejor. Significa apagar notificaciones, significa limitar distracciones, significa soportar el aburrimiento inicial que todo proceso exige. La gente rica en mentalidad entiende esto. No se dispersa en cada oportunidad que aparece. Evalúa, selecciona y se concentra. Porque sabe que la energía dividida produce resultados divididos. Pero la energía concentrada produce multiplicación. Hoy, muchos comienzan proyectos con entusiasmo y los abandonan con facilidad. No porque no tengan talento, sino porque no desarrollaron la capacidad de sostener el enfoque cuando la emoción desaparece. Y aquí es donde la disciplina vuelve a aparecer. No haces lo que sientes, haces lo que decidiste. Un agricultor no desentierra la semilla cada semana para ver si está creciendo. Confía en el proceso y sigue regando. Eso es enfoque. No cambiar de meta cada mes, no reinventarte cada semana, no distraerte con cada tendencia nueva. En mi vida he visto que las mayores transformaciones no vinieron por hacer más cosas, sino por hacer menos, pero mejor. Cuando decides profundizar, tu mente se afila, tu carácter se fortalece, tu reputación se construye. Una vida extraordinaria no es la que hace ruido, es la que produce resultados consistentes en el tiempo. Y el enfoque profundo es el puente entre lo ordinario que haces hoy y lo extraordinario que quieres vivir mañana. Cuando comencé mi camino cometí muchos errores. Algunos fueron costosos, otros humillantes y muchos parecían injustos. Al principio me quejaba, buscaba culpables, señalaba circunstancias externas, pero algo dentro de mí comenzó a cambiar cuando entendí una verdad que pocos quieren aceptar. Mientras culpes al mundo, te estás desarmando.
Mientras aceptes total responsabilidad, te armas de un poder que nadie puede quitarte. Recuerdo una experiencia personal. Tenía un proyecto importante que debía entregar y confié en otros más de lo que debía. El resultado fue un fracaso evidente. La primera reacción fue justificarme. No fue mi culpa. Ellos no cumplieron. Pero mientras repetía esas palabras, algo no me dejaba en paz. Decidí dar un paso que cambió todo. Asumí toda la responsabilidad, incluso lo que no parecía ser directamente mío. En ese momento, mi enfoque cambió de excusas a acción, de impotencia a poder. La responsabilidad total significa reconocer que tus decisiones, tus hábitos y tus resultados dependen de ti, no de tus padres, tu jefe, tu economía, ni de la suerte. Todo lo que sucede en tu vida es el reflejo directo, aunque a veces indirecto, de tus acciones y elecciones. Cuando dejas de culpar, dejas de depender, te conviertes en dueño de tu destino. Durante años, aplicando este principio, empecé a ver cambios profundos. Si algo no funcionaba, no buscaba un culpable, analizaba mi parte y ajustaba. Si perdía tiempo, asumía que fui yo quien lo permitió. Si no obtenía resultados financieros, asumía que mis hábitos no eran los adecuados. Cada vez que asumía responsabilidad, sentía una fuerza nueva. No la fuerza de imponerme sobre otros, sino la fuerza de controlar lo que sí puedo controlar. Esa sensación es diferente a cualquier motivación momentánea. Es un poder real, profundo, silencioso. La mayoría de las personas viven buscando que otros arreglen su vida, esperando soluciones externas. Pero mientras esperas, la vida avanza y tú no. La verdadera libertad y el verdadero poder vienen cuando decides que lo que ocurre en tu vida depende enteramente de ti. Esto no es egoísmo ni arrogancia, es reconocimiento de tu autoridad interna. Aplicando este principio, he visto personas transformar su salud, su carrera y sus relaciones. La diferencia entre aquellos que logran resultados extraordinarios y los que se quedan estancados no es talento o suerte, es asumir completamente lo que depende de ellos y actuar con decisión. Incluso si todo a tu alrededor parece en contra, mientras tú asumas responsabilidad tienes poder. Tu vida, tus resultados y tu destino no son accidentes, son consecuencia de tus decisiones, tus hábitos y tu capacidad de responder ante lo que sucede. Cuando aceptas esto, dejas de ser víctima y te conviertes en arquitecto. El poder real comienza donde termina la excusa. Cuando era más joven, solía creer que aparentar era suficiente. Vestirse bien, hablar con confianza, mostrar logros aunque fueran mínimos. Creía que si podía convencer al mundo de que sabía más de lo que realmente sabía, eso sería suficiente para avanzar. Pero pronto aprendí una verdad que cambió mi vida. La apariencia sin conocimiento profundo es como un edificio sin cimientos. Puede lucir impresionante al principio, pero se derrumba ante la primera tormenta. Los hombres que construyen riqueza y significado no buscan impresionar a los demás con lo que parecen, buscan expandir lo que realmente son por dentro. Aprender más de lo que aparentas significa comprometerse a estar siempre un paso adelante de lo que los demás esperan de ti. Significa leer cuando otros descansan, practicar cuando otros se distraen, preguntar cuando otros asumen que ya lo saben todo. Recuerdo los días en los que trabajaba con poco dinero, muchas dudas y poca experiencia. Mientras otros se conformaban con hacer lo que podían, yo buscaba aprender algo nuevo cada día, aunque nadie lo notara. Cada libro que leía, cada mentor que escuchaba, cada habilidad que practicaba en silencio, me acercaba más a una versión de mí que los demás todavía no veían. Este principio también me enseñó a no subestimar el poder del aprendizaje discreto. En una reunión puedes parecer confiado y seguro, pero lo que realmente te diferencia es lo que sabes y cómo lo aplicas, no lo que dices que sabes. Muchas veces las personas que parecen más capaces no lo son. Las que realmente avanzan son las que trabajan en silencio, acumulando conocimiento y habilidades que nadie les ve hasta que los resultados hablan por sí mismos. Aprender más de lo que aparentas significa invertir tiempo en ti mismo.
en tu mente y en tu capacidad de crear valor, incluso cuando nadie más lo nota. La acción siempre debe acompañar al aprendizaje. No se trata de estudiar sin fin, sino de aplicar lo aprendido constantemente. Cada pequeña habilidad, cada conocimiento adquirido se convierte en una herramienta para avanzar. Por ejemplo, aprender a comunicarte con claridad, aunque al principio no lo uses en público, te prepara para oportunidades inesperadas. Aprender a gestionar tus finanzas personales, aunque nadie te lo pida, te da control sobre tu futuro. Cada avance discreto suma, y con el tiempo, esa diferencia invisible se transforma en ventaja visible. Finalmente, este principio nos recuerda que la humildad es fuerza. Mientras aparentar puede abrir puertas temporales, solo el conocimiento real, la habilidad aplicada y la capacidad de aprender constantemente construyen resultados duraderos. Aprender más de lo que aparentas no es un acto de arrogancia, es un acto de respeto hacia tu futuro, hacia tu visión y hacia la vida que mereces construir. Nunca dejes de aprender. Tu conocimiento silencioso será tu arma más poderosa y tu ventaja más duradera. Recuerdo cuando empecé a construir mis primeros proyectos. Tenía grandes ideas, mucha energía y ganas de resultados inmediatos. Quería que todo sucediera rápido y muchas veces me frustraba cuando las cosas no funcionaban como esperaba. Fue en esos momentos que entendí algo fundamental. La prisa sin estrategia destruye más de lo que construye. Aprendí que la paciencia no es simplemente esperar, es esperar con propósito, saber cuándo actuar y cuándo dejar que los procesos se desarrollen. La paciencia estratégica significa entender que cada paso pequeño y calculado es parte de un plan mayor y que la verdadera ventaja está en no precipitarse. En mis primeros negocios, por ejemplo, solía invertir tiempo en aprender sobre clientes, mercados y cómo otros habían fracasado antes de mover un solo recurso significativo. Mientras muchos buscaban ganancias rápidas, yo me enfocaba en entender las bases. Algunos pensaban que estaba perdiendo el tiempo, pero esa paciencia me permitió construir sobre fundamentos sólidos. Cada decisión tomada con calma y con información acumulada me dio una ventaja que no era visible al principio, pero que se volvió poderosa con el tiempo. La paciencia estratégica también requiere controlar la ansiedad de querer resultados inmediatos. La mayoría de las personas abandonan demasiado pronto, convencidas de que el esfuerzo no vale la pena porque los frutos no son inmediatos. Yo aprendí a celebrar los pequeños avances, a medir el progreso en aprendizaje y ejecución, no solo en resultados tangibles. Por ejemplo, cuando trabajaba en un proyecto que tardó meses en dar ganancias, cada día de aprendizaje, cada ajuste silencioso que hacía, se acumulaba hasta que finalmente todo encajó y el resultado superó mis expectativas. Además, la paciencia estratégica se combina con la acción disciplinada. No es una espera pasiva, es una espera activa. Mientras esperas el momento adecuado, estás aprendiendo, ajustando, construyendo habilidades y creando oportunidades. En mi vida he visto cómo personas con menos talento, pero con más paciencia estratégica, logran resultados mucho mayores que aquellos con talento, pero impaciencia. La clave está en reconocer que los resultados sólidos requieren tiempo y consistencia. Por último, esta forma de paciencia enseña una lección de humildad y visión. Nos recuerda que la vida y los negocios no se tratan de gratificación instantánea, sino de construir algo duradero. Cada acción calculada, cada decisión tomada con calma y cada riesgo medido se convierte en un ladrillo para una estructura sólida. La paciencia estratégica transforma la espera en una herramienta poderosa y nos coloca en una posición donde el éxito no es cuestión de suerte, sino de preparación y consistencia. Si aprendes a esperar con propósito y a actuar con inteligencia mientras otros corren impulsivamente, descubrirás que la paciencia no es pérdida de tiempo, es la inversión más rentable que puedes hacer. Cuando empecé a trabajar en mis primeros proyectos, me rodeaba de personas que siempre buscaban la comodidad. Al principio parecía agradable,
no había conflictos, todo era fácil y agradable. Pero pronto me di cuenta de algo crucial: la comodidad no genera crecimiento. Me di cuenta de que si quería avanzar de verdad, necesitaba rodearme de personas que me exigieran, que cuestionaran mis ideas y que me empujaran más allá de lo que yo creía posible. Fue un momento de revelación. La exigencia, aunque incómoda, es el catalizador que transforma a alguien ordinario en alguien extraordinario. Recuerdo una etapa en la que estaba desarrollando un proyecto importante y buscaba la aprobación de todos. Cada decisión la tomaba para evitar críticas, y el resultado fue que avanzaba muy lento. Fue entonces cuando decidí cambiar mi círculo. Dejé de buscar aprobación y comencé a rodearme de personas que tenían estándares más altos que los míos, que no temían señalar mis errores y que me desafiaban constantemente. Al principio fue incómodo. Sentía presión y hasta frustración. Pero esa presión me obligó a pensar más profundo, a tomar mejores decisiones y a superar mis límites. Hoy puedo decir que ese cambio fue un punto de inflexión en mi vida profesional y personal. La comodidad nos hace conformarnos, y el conformismo es enemigo de la grandeza. Mientras muchos buscan seguridad en lo fácil, los que se rodean de exigencia aprenden a tolerar la incomodidad y a convertirla en fuerza. En mi experiencia, incluso los momentos difíciles en los que alguien me cuestionaba o me señalaba errores fueron los que más me enseñaron. Cada crítica constructiva, cada reto que parecía imposible, se convirtió en una oportunidad para crecer y elevar mis estándares. No se trata de rodearse de personas hostiles o negativas, sino de buscar quienes eleven la vara, que te inspiren a dar lo mejor y no te permitan quedarte estancado. En mis primeros años, trabajé con un mentor que no aceptaba excusas. Cada proyecto debía ser mejor que el anterior, cada resultado debía superar expectativas. Esa exigencia constante me enseñó a valorar el esfuerzo real sobre la comodidad inmediata y a entender que el éxito no es un regalo, sino una construcción diaria que requiere disciplina y estándares altos. Si quieres resultados extraordinarios, la comodidad no puede ser tu entorno. Necesitas personas que te desafíen, que te empujen, que te hagan cuestionarte cada decisión y que te enseñen que la mediocridad no tiene lugar en tu camino. Cada vez que eliges la exigencia sobre la comodidad, estás invirtiendo en tu potencial y en tu capacidad de alcanzar más de lo que creías posible. Rodéate de exigencia y verás cómo tu vida deja de ser cómoda para convertirse en poderosa. Recuerdo claramente una época en mi vida en la que todo parecía estar en mi contra. Tenía un proyecto que me apasionaba, pero cada paso que daba parecía generar más problemas que soluciones. Al principio, sentí la tentación de abandonar, de dejarlo todo y buscar un camino más fácil. Pero algo dentro de mí me decía que rendirse no era una opción, que el verdadero éxito no viene de empezar, sino de persistir cuando todos los demás han tirado la toalla. Fue en ese momento cuando entendí algo fundamental. Convertirse en alguien que no abandona no es una cualidad, es una decisión diaria. En mis primeros emprendimientos hubo días en los que trabajaba hasta altas horas de la noche, enfrentando errores tras errores, y la motivación desaparecía rápidamente. Me di cuenta de que la motivación sola no podía sostenerme. Necesitaba algo más profundo, un compromiso con mi propia palabra y con mis objetivos. Cada pequeño avance, cada lección aprendida de un fracaso se convirtió en combustible para seguir adelante. Comprendí que rendirse siempre es fácil, pero cada vez que te levantas después de un tropiezo, estás construyendo tu carácter y fortaleciendo tu capacidad de lograr lo que otros no pueden. Recuerdo un proyecto específico en el que me enfrenté a un obstáculo financiero enorme. Todos alrededor mío me aconsejaban que abandonara, que buscara otra ruta más segura, pero elegí persistir. Ajusté estrategias, busqué ayuda donde no había y tomé decisiones difíciles que requerían paciencia y convicción. Fue un proceso largo y doloroso, pero cuando finalmente logré superar ese desafío, entendí que el éxito real no se mide por lo rápido que llegas, sino por tu capacidad de mantenerte firme cuando el camino es más duro que cualquier motivación pasajera. La clave para convertirse en alguien que no abandona
no es ignorar los problemas o asumir que todo será fácil. Es desarrollar resiliencia, aprender de cada caída y seguir avanzando con disciplina, enfoque y responsabilidad. Cada fracaso se transforma en una guía. Cada crítica se convierte en una herramienta. Y cada dificultad se convierte en un recordatorio de por qué comenzaste en primer lugar. Si quieres lograr resultados extraordinarios, debes decidir desde ahora que no importa cuántas veces caigas, no importa cuántos obstáculos aparezcan, no abandonarás. Con cada paso, con cada esfuerzo constante, estás construyendo una versión de ti más fuerte, más decidida y más capaz. Conviértete en el hombre que no abandona. Y nada ni nadie podrá detener el progreso de tu vida. Ahora quiero que escuches esto con todo tu corazón. Todo lo que hemos hablado hoy, desde pensar en grande hasta actuar como los ricos, desde construir una cultura de acción hasta aprender más de lo que aparentas, converge en una sola verdad. Tu vida solo cambiará si tú cambias primero. No es la suerte, no es el dinero, no son las circunstancias. Es tu mentalidad, tu disciplina, tu enfoque y tu decisión de nunca abandonar. Todo lo demás es solo ruido que distrae del poder que ya tienes dentro. Piensa en grande, pero empieza en pequeño. Cada acción, por mínima que parezca, te define y te construye. Cada hábito que repites, cada esfuerzo que realizas, cada vez que eliges responsabilidad sobre excusa, te acerca a esa versión extraordinaria de ti mismo. No busques atajos, no esperes motivación constante, no te conformes con la comodidad. La vida de grandeza que deseas solo se alcanza paso a paso, con paciencia estratégica, con disciplina inquebrantable y rodeándote de personas que te exigen crecer, no de quienes te acomodan en la mediocridad. Recuerda, la grandeza no se mide en dinero, sino en mentalidad. No se mide en aplausos, sino en resiliencia. No se mide en lo fácil, sino en lo que eres capaz de sostener cuando nadie te observa. Cada vez que decides persistir, cada vez que eliges actuar en lugar de quejarte, estás forjando un carácter que nadie puede destruir. Cada caída, cada error, cada desafío es un peldaño hacia tu libertad, tu poder y tu éxito. Hoy tienes la oportunidad de decidir. Puedes seguir viviendo en la mediocridad, esperando que alguien más te dé lo que quieres, o puedes tomar las riendas, asumir tu responsabilidad total y actuar como el hombre que no abandona. La vida no espera, el tiempo no se detiene y cada día perdido es un día que nunca recuperarás. Así que hazlo. Empieza hoy. Empieza pequeño, pero empieza con la decisión de no rendirte jamás. Cuando actúas con propósito, enfoque y disciplina, no hay límites para lo que puedes lograr. Tu grandeza comienza contigo. Nunca olvides, piensa en grande, empieza en pequeño y actúa como los ricos. ¿Sabe cuál es uno de los problemas más silenciosos de nuestra generación? No es la falta de talento, no es la falta de oportunidades. Es algo mucho más simple y mucho más peligroso. Vivimos semanas enteras ocupados, pero no avanzamos. Recuerdo una vez en Japón ver a un hombre llegar al trabajo antes que todos y salir después que todos. Pensé, ese hombre debe ser increíblemente exitoso. Pero cuando hablé con él me dijo algo que nunca olvidé. Trabajar mucho no es difícil. Lo difícil es trabajar en lo correcto cada semana. Ese día entendí que la productividad no se mide por esfuerzo, sino por dirección. La mayoría de las personas espera sentirse motivada para comenzar. Espera ese momento perfecto en el que la energía aparece, en el que las ganas llegan y todo parece más fácil. Pero hay algo que he aprendido observando culturas diferentes y viviendo entre dos mentalidades muy distintas. La motivación es inestable. Hoy está, mañana desaparece. Si su productividad depende de cómo se siente, su progreso siempre será irregular. Cuando viví en Japón veía algo que al principio me sorprendía mucho. La gente no hablaba tanto de motivación. Nadie estaba esperando sentirse inspirado para hacer su trabajo. Simplemente lo hacían, no porque fuera emocionante todos los días, sino porque habían tomado una decisión clara: cumplir con lo que corresponde hacer.
Esa diferencia parece pequeña, pero cambia completamente la manera de vivir la semana. En muchos países he visto el mismo patrón. Las personas dicen, cuando me sienta con ganas voy a empezar ese proyecto. La próxima semana voy a organizarme mejor. Cuando esté más motivado voy a ser más disciplinado. Pero esa motivación casi nunca llega como esperan. Y mientras esperan, las semanas pasan. Y cuando las semanas pasan sin decisiones firmes, la vida también pasa. La productividad no nace de sentirse bien, nace de decidir quién quiere ser, incluso cuando no tiene ganas. Esa decisión cambia su relación con el trabajo. Ya no depende del ánimo del día, depende de un compromiso interno. Recuerdo una conversación con un joven que me dijo algo muy honesto. Yo sé lo que tengo que hacer, pero no tengo motivación. Le hice una pregunta simple. ¿Tú comes solo cuando tienes motivación o cuando tienes hambre? Me miró y se rió. Me dijo, bueno, cuando tengo hambre. Entonces le dije, exactamente. Hay cosas en la vida que no dependen de la motivación. Dependen de la necesidad y de la responsabilidad. La disciplina funciona igual. Cuando usted decide que algo es importante para su vida, deja de negociar con su estado de ánimo. No significa que siempre será fácil. Habrá días de cansancio, días de distracción, días en los que su mente buscará excusas muy convincentes. Pero cuando la decisión está clara, la acción ocurre de todas formas. La motivación produce arranques. La decisión produce continuidad. He visto personas muy talentosas fracasar porque esperaban sentirse listas para actuar. Y también he visto personas con menos talento avanzar mucho más lejos porque tomaron una decisión simple: hacer lo que corresponde cada semana. Aunque no siempre sea emocionante. La productividad semanal se construye así. No con grandes momentos de inspiración, sino con decisiones pequeñas repetidas muchas veces. Decidir empezar aunque no tenga ganas. Decidir terminar lo que empezó. Decidir volver a intentarlo la próxima semana. Porque al final, la diferencia entre quien avanza y quien se queda en el mismo lugar no es la motivación que siente, es la decisión que sostiene. Muchas personas hablan de cambiar su vida, de transformar su futuro, de lograr grandes objetivos, pero casi siempre piensan en términos muy grandes: este año voy a cambiar, este año voy a ser diferente, este año voy a lograrlo. El problema es que el año es demasiado grande para controlarlo. Cuando algo es demasiado grande, nuestra mente lo pospone, lo vemos lejos, lo vemos abstracto y por eso no actuamos con urgencia. La vida en realidad no se construye en años, se construye en semanas. Cuando vivía entre dos culturas muy distintas, aprendí algo que me marcó profundamente. En Japón, muchas personas no piensan tanto en metas enormes a largo plazo todos los días. Piensan en cumplir bien la semana que tienen enfrente, hacen lo que corresponde hacer esta semana, y luego la siguiente, y luego la siguiente, y sin darse cuenta, esa acumulación de semanas bien vividas termina construyendo algo muy sólido. En muchos lugares ocurre lo contrario. Las personas tienen grandes sueños, pero semanas desordenadas. Hablan mucho del futuro, pero viven la semana reaccionando a todo lo que aparece. Empiezan el lunes con buenas intenciones, el martes se distraen, el miércoles están cansados, el jueves ya sienten que la semana se perdió y el viernes prometen que la próxima será diferente. Y así pasan los meses. Pero piensen esto por un momento. Su vida no es más que una secuencia de semanas. Cada semana es una pequeña vida dentro de la vida. En 7 días usted puede avanzar o puede quedarse exactamente en el mismo lugar. Puede fortalecer un hábito o puede debilitarlo. Puede acercarse un poco a lo que quiere o puede alejarse sin darse cuenta. Y lo más interesante es que estos cambios son casi invisibles cuando ocurren, pero enormes cuando se acumulan. Recuerdo una vez hablar con un estudiante que estaba frustrado porque sentía que no avanzaba. Le pregunté cómo organizaba su tiempo. Me dijo algo muy común: no tengo tiempo.
Entonces le pedí que describiera su última semana. Cuando empezó a contarla, se dio cuenta de algo sorprendente. No era que no tenía tiempo, era que nunca había decidido qué hacer con su semana. Ese es el problema de muchas personas. No gobiernan su semana. La semana las gobierna a ellas. Cuando usted entiende que la semana es la verdadera unidad de su vida, algo cambia en su mente. Ya no espera que todo cambie en un año. Se enfoca en hacer que esta semana tenga dirección. No necesita resolver toda su vida hoy. Solo necesita decidir qué es importante en los próximos 7 días, qué proyecto merece su atención, qué hábito va a fortalecer, qué distracción va a eliminar. Una semana bien vivida no parece espectacular. A veces se ve normal, incluso aburrida. Pero cuando usted repite semanas bien vividas durante meses, el resultado es extraordinario. Porque la vida no cambia en un momento grande. Cambia cuando usted decide vivir bien la semana que tiene enfrente. Muchas personas hablan de cambiar su vida, de transformar su futuro, de lograr grandes objetivos. Pero casi siempre piensan en términos muy grandes. Este año voy a cambiar. Este año voy a ser diferente. Este año voy a lograrlo. El problema es que el año es demasiado grande para controlarlo. Cuando algo es demasiado grande, nuestra mente lo pospone. Lo vemos lejos, lo vemos abstracto y por eso no actuamos con urgencia. La vida en realidad no se construye en años, se construye en semanas. Cuando vivía entre dos culturas muy distintas, aprendí algo que me marcó profundamente. En Japón, muchas personas no piensan tanto en metas enormes a largo plazo todos los días. Piensan en cumplir bien la semana que tienen enfrente, hacen lo que corresponde hacer esta semana y luego la siguiente y luego la siguiente. Y sin darse cuenta, esa acumulación de semanas bien vividas termina construyendo algo muy sólido. En muchos lugares ocurre lo contrario. Las personas tienen grandes sueños, pero semanas desordenadas. Hablan mucho del futuro, pero viven la semana reaccionando a todo lo que aparece. Empiezan el lunes con buenas intenciones, el martes se distraen, el miércoles están cansados, el jueves ya sienten que la semana se perdió y el viernes prometen que la próxima será diferente. Y así pasan los meses. Pero piensen esto por un momento. Su vida no es más que una secuencia de semanas. Cada semana es una pequeña vida dentro de la vida. En 7 días, usted puede avanzar o puede quedarse exactamente en el mismo lugar. Puede fortalecer un hábito o puede debilitarlo. Puede acercarse un poco a lo que quiere o puede alejarse sin darse cuenta. Y lo más interesante es que estos cambios son casi invisibles cuando ocurren, pero enormes cuando se acumulan. Recuerdo una vez hablar con un estudiante que estaba frustrado porque sentía que no avanzaba. Le pregunté cómo organizaba su tiempo. Me dijo algo muy común: no tengo tiempo. Entonces le pedí que describiera su última semana. Cuando empezó a contarla, se dio cuenta de algo sorprendente. No era que no tenía tiempo, era que nunca había decidido qué hacer con su semana. Ese es el problema de muchas personas. No gobiernan su semana, la semana las gobierna a ellas. Cuando usted entiende que la semana es la verdadera unidad de su vida, algo cambia en su mente. Ya no espera que todo cambie en un año. Se enfoca en hacer que esta semana tenga dirección. No necesita resolver toda su vida hoy. Solo necesita decidir qué es importante en los próximos 7 días. ¿Qué proyecto merece su atención? ¿Qué hábito va a fortalecer? ¿Qué distracción va a eliminar? Una semana bien vivida no parece espectacular. A veces se ve normal, incluso aburrida. Pero cuando usted repite semanas bien vividas durante meses, el resultado es extraordinario, porque la vida no cambia en un momento grande. Cambia cuando usted decide vivir bien la semana que tiene enfrente. Hay algo que escucho con mucha frecuencia cuando hablo con personas en diferentes países. Me dicen: estoy muy ocupado. Y cuando lo dicen, casi siempre lo dicen con cierto orgullo, como si estar ocupado fuera una señal automática de progreso. Pero con el tiempo aprendí algo importante. Estar ocupado no significa necesariamente estar avanzando. De hecho, muchas veces es exactamente lo contrario. He conocido personas que pasan todo el día trabajando, respondiendo mensajes, atendiendo reuniones,
resolviendo pequeños problemas, corriendo de una actividad a otra. Cuando uno los ve desde afuera, parece que están produciendo mucho. Pero cuando pasa el tiempo y uno mira los resultados reales, descubre algo sorprendente. No avanzaron tanto como pensaban. Esto ocurre porque la actividad y el progreso no son lo mismo. Recuerdo una conversación con un amigo que vivía en Japón. Yo lo veía siempre ocupado. Su agenda estaba llena, su teléfono no paraba de sonar y parecía estar haciendo muchas cosas importantes. Un día le pregunté algo muy simple. De todo lo que hiciste esta semana, ¿qué fue lo que realmente movió tu vida hacia adelante? Se quedó en silencio unos segundos. Y luego me dijo algo muy honesto. Creo que estuve ocupado, pero no estoy seguro de haber avanzado. Esa respuesta me hizo pensar mucho. La mente humana tiene una tendencia muy curiosa. Prefiere hacer muchas tareas pequeñas antes que enfrentar una tarea realmente importante. ¿Por qué? Porque las tareas pequeñas dan una sensación rápida de logro, contestar mensajes, revisar cosas, organizar detalles. Todo eso produce la ilusión de productividad. Pero muchas veces lo que realmente cambia nuestra vida es una tarea más difícil, más incómoda, que requiere concentración profunda. El problema es que esa tarea suele ser la que más evitamos. Por eso muchas personas terminan llenando su semana de actividades que parecen útiles, pero que no generan progreso real. Están cansadas al final del día, pero no satisfechas. Han trabajado mucho, pero no sienten que se acercaron a lo que realmente quieren construir. La verdadera productividad exige una pregunta incómoda. ¿Esto que estoy haciendo realmente importa? En Japón aprendí algo que me llamó mucho la atención. Muchas personas no se preocupan tanto por hacer muchas cosas. Se preocupan por hacer bien las cosas que realmente importan. Hay una mentalidad muy clara. Menos ruido, más dirección. Eso cambia completamente la manera de vivir la semana. Cuando usted entiende esto, deja de intentar llenar cada minuto con actividad. Empieza a proteger tiempo para lo que realmente produce avance. Tal vez no hará tantas cosas durante el día, pero las cosas que haga tendrán más impacto. Es como mover una roca grande. Empujar muchas piedritas pequeñas puede cansarlo mucho, pero no cambia el paisaje. Empujar la roca correcta, aunque tome más esfuerzo, transforma el camino. Por eso la verdadera pregunta al final de la semana no es ¿qué tan ocupado estuve? La verdadera pregunta es ¿qué hice esta semana que realmente movió mi vida hacia adelante? Hay una idea muy popular que escuchamos desde pequeños, que el talento es lo que determina quién llega lejos en la vida. Y claro, el talento existe. Algunas personas tienen facilidad natural para ciertas cosas. Aprenden más rápido, entienden más rápido, producen resultados con menos esfuerzo al principio, pero con el tiempo he observado algo que contradice esa creencia tan repetida. El talento impresiona al inicio, la disciplina gana al final. He visto esto muchas veces. Personas muy talentosas que empiezan con fuerza, que llaman la atención, que parecen destinadas a lograr cosas grandes, pero después de un tiempo desaparecen del camino. No porque les faltara capacidad, sino porque su constancia no era fuerte. También he visto lo contrario. Personas que al principio no parecían extraordinarias, que avanzaban más lento, que cometían más errores, pero que tenían algo muy poderoso: disciplina. Semana tras semana seguían trabajando, aprendiendo, mejorando un poco más. Y después de algunos años, esas personas estaban muy por delante de quienes empezaron con más talento. Recuerdo una historia muy sencilla que escuché en Japón. Un maestro le dijo a su alumno algo que parece muy simple, pero es profundamente cierto. Le dijo: no intentes ser el mejor hoy, intenta ser el más constante durante muchos días. Esa frase resume una verdad que muchas veces olvidamos. El talento puede abrir una puerta, pero la disciplina es la que le permite cruzar el camino completo. Cuando alguien depende demasiado de su talento, suele trabajar solo cuando las cosas le resultan fáciles. Pero cuando aparece la dificultad, cuando el progreso se vuelve lento, cuando ya no hay aplausos ni resultados rápidos, esa persona pierde impulso.
La disciplina funciona diferente. La disciplina no depende de que algo sea fácil o emocionante. Depende de una decisión interna. La decisión de seguir adelante incluso cuando el progreso es pequeño. He conocido jóvenes que me dicen, yo no soy tan talentoso como otros. Y siempre les respondo lo mismo. El talento no decide su destino, su constancia sí. Porque piense en esto. Si una persona talentosa trabaja con intensidad solo algunas semanas al año, pero otra persona trabaja con enfoque todas las semanas, ¿quién cree que avanzará más después de 5 años? La respuesta casi siempre sorprende. La disciplina tiene una ventaja silenciosa. Acumula resultados. Cada semana añade una pequeña mejora. Cada semana fortalece una habilidad. Cada semana construye confianza interna. Y cuando esa acumulación se repite durante meses o años, la diferencia se vuelve enorme. Además, la disciplina cambia algo muy importante dentro de usted. Empieza a confiar más en sí mismo. Cada vez que cumple con lo que se propuso, su mente registra una evidencia. Puedo depender de mí. Esa confianza vale más que cualquier talento natural, porque al final la vida no se transforma por momentos brillantes aislados. Se transforma por semanas bien vividas, repetidas muchas veces. Y en ese camino siempre ocurre lo mismo. El talento impresiona por un momento, pero la disciplina siempre termina ganando. Hay algo muy interesante en la mente humana. Siempre busca lo cómodo primero. Cuando empezamos el día o la semana, nuestra mente automáticamente quiere hacer las tareas más fáciles, las que requieren menos esfuerzo, las que no generan incomodidad. Y eso es natural. Nadie se levanta pensando, hoy quiero empezar por lo más difícil. Pero aquí aparece uno de los secretos más importantes de la productividad. Casi siempre, lo que más resistencia nos genera es exactamente lo que más impacto tiene en nuestra vida. Lo he visto muchas veces en estudiantes, en profesionales, incluso en mí mismo. Tenemos una tarea importante frente a nosotros. Empezar un proyecto, tomar una decisión difícil, estudiar algo complejo, tener una conversación incómoda. Sabemos que es importante, sabemos que tarde o temprano tendremos que hacerlo, pero nuestra mente empieza a negociar. Primero revisamos el teléfono un momento. Luego respondemos algunos mensajes. Después organizamos cosas pequeñas que parecen urgentes. Y sin darnos cuenta, el día avanza mientras seguimos evitando lo que realmente importa. Recuerdo una vez cuando estaba preparando una conferencia muy importante, tenía que organizar ideas, investigar y construir el mensaje con claridad. Era un trabajo que requería concentración profunda, pero ese mismo día encontré muchas otras cosas útiles para hacer. Revisé correos, respondí mensajes, organicé algunos detalles. Al final del día me di cuenta de algo curioso. Había estado ocupado todo el día, pero no había avanzado en lo más importante. Ese día entendí algo muy claro. La resistencia no aparece porque algo sea imposible, aparece porque algo es importante. Cuando una tarea tiene el potencial de generar crecimiento, nuestra mente siente presión. Y la forma más fácil de escapar de esa presión es evitarla. Pero cuando usted decide enfrentar primero lo que más resistencia le genera, algo cambia dentro de usted. Al principio no se siente cómodo, pero después de unos minutos ocurre algo interesante. La mente empieza a concentrarse. La tarea que parecía tan pesada comienza a moverse. Y cuando finalmente avanza, en eso que estaba evitando, aparece una sensación muy diferente. No es solo satisfacción por terminar algo, es una sensación de control. En Japón aprendí una idea muy simple que refleja esta mentalidad. Muchas personas empiezan su día enfrentando primero la tarea más difícil, no porque sea agradable, sino porque entienden algo muy práctico. Si conquistas la parte más difícil al inicio, el resto del día se vuelve más ligero. En cambio, cuando pasamos todo el día evitando lo importante, la presión sigue creciendo. La tarea sigue en la mente, ocupando espacio, generando estrés silencioso. Por eso la productividad semanal tiene una regla muy poderosa.
No empiece por lo más fácil, empiece por lo más importante, aunque genere resistencia, porque cada vez que enfrenta lo difícil primero, no solo avanza en su trabajo, también fortalece su carácter. Hay algo que descubrí después de años de observar cómo la gente trabaja y cómo desperdicia su tiempo. No es el dinero, no es el tiempo en sí mismo, no son las herramientas. Lo más valioso que tenemos no se puede recuperar, no se puede reemplazar y nadie más puede administrarlo por nosotros. Nuestra atención. La atención es el recurso que determina la calidad de todo lo que hacemos. Sin ella, incluso la mejor estrategia, la mejor planificación y la mayor motivación se vuelven inútiles. Recuerdo una etapa en mi vida en la que estaba aprendiendo a hablar frente a grandes audiencias. Tenía libros, notas, guiones y sabía exactamente qué quería transmitir. Pero cada vez que me sentaba a preparar mi discurso, me distraía con mensajes, redes sociales o tareas pequeñas que parecían urgentes. Al final, pasaban horas y no había logrado avanzar realmente en lo importante. Fue un momento que me enseñó una lección simple pero profunda. Si no proteges tu atención, tu talento y tus esfuerzos se desperdician. Lo que mucha gente no entiende es que nuestra atención es limitada. Cada interrupción, cada notificación, cada pensamiento disperso, aunque parezca pequeño, disminuye nuestra capacidad de concentrarnos. Y lo más peligroso es que, a diferencia del dinero, no hay manera de recuperarla. Una hora de concentración perdida no vuelve. Por eso quienes logran grandes resultados no trabajan más horas necesariamente. Protegen mejor su atención. Aprendí un hábito muy práctico que cambió mi manera de trabajar. Antes de comenzar cualquier tarea importante, apagaba todo lo que podía interrumpirme. Teléfono, notificaciones, correos electrónicos, incluso ambientes ruidosos. Me creaba un espacio donde podía concentrarme totalmente en lo que realmente importaba. Y lo que sucedió fue mágico. La calidad de mi trabajo mejoró, mi tiempo se aprovechó más y sorprendentemente terminaba más rápido que antes. La mente enfocada produce mucho más que una mente ocupada. Proteger tu atención no significa aislarte del mundo, sino decidir con intención dónde va tu energía mental. Significa decir no a lo que no suma. Cada vez que aceptamos interrupciones constantes, estamos vendiendo nuestra atención por pequeñas recompensas momentáneas. Un like, un mensaje, una tarea menor. Pero cada vez que decimos no a esas distracciones, estamos invirtiendo en algo mucho más valioso. Nuestra capacidad de avanzar en lo que realmente importa. También aprendí que proteger la atención es un acto de respeto hacia uno mismo. Cada vez que cuidas tu concentración, te estás diciendo, mi trabajo, mi tiempo y mi vida merecen valor. No voy a desperdiciarlos en lo irrelevante. Y esa decisión repetida día tras día construye no solo resultados, sino también carácter. La atención es frágil, limitada y poderosa. Cada vez que la proteges, produces mejor, avanzas más y fortaleces tu disciplina interna. Quien aprende a proteger su atención no necesita depender de motivación ni de circunstancias externas. Su mente se convierte en un espacio sagrado donde se construye lo que realmente importa. Cuando entiendes esto, tu semana cambia, tu vida cambia. Tu atención es el capital más valioso que posees. Cuídala. Hay algo que muchas personas no comprenden sobre la productividad. No se trata solo de hacer más, se trata de elegir mejor. Cada sí que decimos algo que no importa, es un sí que le estamos robando a lo que realmente sí importa. Aprender a decir no es rechazo, es protección. Es proteger tus prioridades, tu tiempo y tu energía de aquello que no contribuirá a tu crecimiento. Recuerdo una etapa de mi vida en la que decía sí a casi todo. Amigos, colegas, compromisos, proyectos, todo parecía importante en el momento. Pero al final del día me encontraba exhausto, disperso y sin avanzar en lo que realmente era crucial para mi trabajo y mis metas personales. Fue entonces cuando comprendí una verdad simple pero poderosa.
Cada sí mal colocado es un ladrón silencioso de tu tiempo y de tu enfoque. Decidir decir no requiere claridad. Primero necesitas saber qué es lo más importante para ti, cuáles son las metas que realmente definen tu progreso y qué tareas aportan valor a tu semana. Si no tienes claridad sobre esto, cada sí y cada no se vuelve una reacción automática y ahí es donde la productividad se pierde. Una vez que tuve claridad sobre mis prioridades, empecé a practicar el arte del no. No fue fácil al principio. Hay presiones sociales, laborales, familiares. Hay miedo a decepcionar o a perder oportunidades. Pero entendí algo. Decir no no significa cerrar puertas. Significa mantener abiertas las correctas. Significa dedicar tu atención y tu energía a lo que realmente construye tu futuro. Un ejemplo práctico que me ayudó fue aplicar una regla simple. Antes de aceptar cualquier tarea o compromiso, me preguntaba, ¿esto me acerca a lo que realmente quiero lograr esta semana? Si la respuesta era no o incluso dudosa, aprendí a decir no con firmeza y sin culpa. Al principio, mi mente intentaba justificar un sí fácil. No pasa nada, solo es una pequeña tarea. Pero cada pequeña tarea sumada se convertía en una gran distracción. Decir no me permitió recuperar semanas enteras de tiempo disperso que antes se perdían en urgencias ajenas. También aprendí que decir no no es solo para tareas externas, sino para hábitos internos. No a la procrastinación, no a distracciones digitales, no a la autojustificación. Cada no interno es tan poderoso como el externo, porque protege tu atención y fortalece tu disciplina. Cuando aprendes a decir no con intención, tu semana empieza a reflejar tus verdaderas prioridades. Cada sí que dices se convierte en un sí con propósito y cada acción que realizas tiene mayor impacto. La energía deja de dispersarse, el enfoque se agudiza y los resultados comienzan a aparecer con consistencia. Decir no no es egoísmo, es una forma de respeto profundo hacia ti mismo y hacia tus objetivos. Es un acto de liderazgo personal. Cada vez que estableces límites claros y los proteges, envías un mensaje a tu mente. Esto es importante. Mi tiempo importa. Mis metas importan. Y esa decisión, repetida semana tras semana, moldea tu carácter y tu productividad de manera silenciosa, pero imparable. Cuando entiendes esto, la capacidad de decir no deja de ser un desafío. Se convierte en una herramienta estratégica que garantiza que cada acción que tomas suma a tu vida y que cada semana que pasa te acerca a la persona que deseas ser. Hay algo que la mayoría de las personas no entiende sobre el éxito y la productividad. No se construye con un gran esfuerzo aislado ni con momentos de inspiración intensa. Se construye con repetición, pero no cualquier repetición. Se construye con la repetición correcta, con los hábitos y acciones que importan, ejecutados una y otra vez, semana tras semana. Esa es la diferencia entre alguien que siempre parece ocupado y alguien que realmente avanza. Recuerdo cuando empecé a estudiar para hablar en público. Al principio practicaba mis discursos solo cuando me sentía motivado o inspirado. Algunos días fluía, otros días dudaba y los resultados eran inconsistentes. Me frustraba porque veía a otros progresar de manera constante mientras yo dependía de mis emociones. Fue entonces cuando comprendí que no se trata de hacer mucho de forma irregular, sino de hacer lo correcto de manera repetida. Comencé a practicar todos los días, incluso cuando no tenía ganas, incluso cuando sentía que ya lo había hecho suficiente. La diferencia fue abismal. Semana tras semana mi confianza crecía, mis ideas se pulían y mi habilidad para comunicar se volvió sólida. La repetición correcta tiene un poder silencioso pero imparable. Cada acción consistente, aunque pequeña, se acumula con el tiempo. Es como las olas del mar que, golpeando la misma roca día tras día, terminan moldeándola hasta darle forma. No se nota inmediatamente, pero después de semanas y meses, los resultados son extraordinarios. Lo que parecía imposible al inicio, termina siendo natural, automático y eficiente. Un error común es confundir actividad con progreso.
Muchas personas hacen mucho, pero sin un patrón claro. Saltan de tarea en tarea, repiten lo incorrecto o solo trabajan en lo urgente. La repetición sin criterio no construye nada. Por eso es crucial elegir bien, identificar las acciones que realmente importan, las que tienen impacto en tus metas, y ejecutarlas de manera consistente. Esa es la repetición correcta. Aprender a mantener la repetición correcta requiere disciplina y paciencia. Hay días en los que no se siente motivación, días en los que parece que nada avanza, pero esos son precisamente los días en los que la repetición se vuelve más poderosa. Porque cada vez que haces lo correcto, a pesar de la resistencia, fortaleces tu carácter, refuerzas tu enfoque y construyes un hábito que ya no depende del ánimo. También descubrí que la repetición correcta crea una ventaja acumulativa. Una semana productiva construye la siguiente y así sucesivamente. Los pequeños avances, repetidos con constancia, generan resultados extraordinarios que no habrían sido posibles con esfuerzos aislados o motivación ocasional. Es un efecto multiplicador silencioso que separa a quienes logran sus metas de quienes solo las desean. Cada vez que eliges repetir lo que funciona, cada vez que vuelves a ejecutar las acciones correctas, incluso cuando no sientes ganas, estás invirtiendo en un futuro sólido. Esos esfuerzos silenciosos se acumulan y con el tiempo te transforman en alguien que no solo produce resultados, sino que se ha convertido en alguien disciplinado, confiable y enfocado. La verdadera magia no está en hacer mucho de manera aleatoria, sino en hacer lo correcto repetidamente hasta que el progreso se vuelve inevitable. Una de las lecciones más poderosas que aprendí sobre la productividad no tiene nada que ver con planes complicados ni con estrategias avanzadas. Tiene que ver con algo mucho más simple y profundo: evaluar tu semana con honestidad. Al final de cada semana, es fácil mirar lo que hiciste y sentirte satisfecho por estar ocupado, por haber marcado casillas en tu lista de tareas. Pero estar ocupado no siempre significa avanzar. La verdadera evaluación requiere mirar con claridad, sin excusas, sin justificaciones, y preguntarte qué funcionó, qué no y por qué. Recuerdo una época en la que trabajaba intensamente en varios proyectos. Cada día estaba lleno de actividad, reuniones, llamadas y compromisos. Al final de la semana me sentía agotado, pero al revisar lo que realmente había producido, me di cuenta de que la mayor parte de mi energía se había gastado en cosas que no tenían un impacto real. Fue un momento incómodo, pero necesario. Esa honestidad me permitió cambiar la forma en que planeaba y ejecutaba mis semanas. Comencé a separar lo que era urgente de lo verdaderamente importante, y cada semana siguiente se volvió más eficiente y productiva. Evaluar con honestidad significa ser brutal contigo mismo, pero no de manera destructiva. No se trata de castigarte por lo que no hiciste, sino de entender con claridad dónde perdiste tu tiempo y tu enfoque. Cada distracción, cada sí mal colocado, cada hábito improductivo debe ser reconocido. Solo cuando aceptas la verdad puedes corregir el rumbo. Ignorarla solo asegura que la próxima semana repetirá los mismos errores. Además, esta evaluación no es solo sobre tareas completadas, sino sobre cómo administraste tu energía y tu atención. Pregúntate, ¿en qué momentos me sentí más concentrado y productivo? ¿Cuándo desperdicié energía en cosas que no importaban? ¿Qué decisiones me acercaron a mis objetivos y cuáles me alejaron? Estas preguntas te permiten ver patrones y hacer ajustes precisos. Un ejemplo práctico que me ayudó fue llevar un registro simple al final de cada semana. Apuntaba 3 cosas que hice bien, 3 cosas que podía mejorar y una decisión clave para la próxima semana. Este hábito cambió completamente mi forma de trabajar. No solo reforzaba los comportamientos positivos, sino que también me hacía consciente de los errores antes de que se convirtieran en hábitos. La revisión semanal se convirtió en un acto de responsabilidad personal y de aprendizaje constante. Evaluar cada semana con honestidad también fortalece la disciplina interna. Cuando sabes que al final de la semana enfrentarás la verdad sobre tu desempeño, empiezas a tomar decisiones más conscientes durante la semana. Cada acción
se vuelve más deliberada, cada sí más intencional, cada no más firme. Esta práctica crea un ciclo de mejora continua que se retroalimenta y te permite crecer de manera constante. La clave no es la perfección, sino la claridad. Cada semana evaluada honestamente es un paso hacia más enfoque, más control y más resultados. Cada corrección consciente, por pequeña que sea, suma a largo plazo. Y cuando haces de la revisión semanal un hábito, tu productividad deja de depender del impulso o la motivación y se convierte en un proceso confiable y consistente. Evaluar cada semana con honestidad transforma no solo tus resultados, sino la forma en que te relacionas contigo mismo. Te enseña a aceptar la verdad, a aprender de tus errores y a avanzar con intención y claridad hacia lo que realmente importa. Hay un momento en la vida en que uno se da cuenta de algo fundamental. No vivimos solo para existir, vivimos para construir algo que tenga sentido, algo que deje huella. Muchas personas se conforman con ir pasando los días, ocupándose de tareas sin impacto, esperando que la motivación llegue y los impulse, pero la verdad es que la vida no espera y tu potencial tampoco. Obligarte a ser productivo no es un castigo ni una carga, es un acto de respeto hacia ti mismo, hacia tu tiempo y hacia todo lo que puedes lograr. Recuerdo cuando comencé a emprender un proyecto que realmente me apasionaba. Los primeros meses fueron difíciles. No había motivación constante, no había resultados inmediatos, solo la decisión de seguir avanzando cada día. Había días en los que me sentía cansado, dudas surgían y la tentación de postergar era fuerte. Fue entonces cuando comprendí que no podía depender del ánimo para construir mi vida. La única forma de progresar era obligarme a actuar, a dar los pasos que sabía que eran necesarios, aunque no tuviera ganas. Esa disciplina silenciosa fue la que hizo que, meses después, mi proyecto empezara a crecer y a dar frutos. Obligarte a ser productivo significa reconocer que tu vida tiene un valor inmenso y que cada semana, cada día y cada acción cuenta. No puedes regalar tu tiempo a la indecisión o a la procrastinación y esperar que tu vida avance. Todo lo que construyes, incluso lo que parece pequeño o silencioso, se acumula y define quién eres y hasta dónde puedes llegar. Cada decisión consciente de actuar, cada hora invertida en lo importante, es un mensaje hacia ti mismo. Mi vida merece esto, merezco dar lo mejor de mí. He visto a muchas personas rendirse antes de tiempo porque esperaban señales externas, validación o circunstancias perfectas. Esperaban el momento ideal para empezar y mientras esperaban, los días pasaban. La realidad es que no existe ese momento ideal. La vida exige que tomemos responsabilidad, que nos obliguemos a actuar y que construyamos nuestra disciplina a través de la acción repetida. Cada semana bien aprovechada es una inversión silenciosa en tu futuro. Ser productivo también significa honrar tus sueños y tus responsabilidades. No se trata de trabajar hasta agotarte, sino de enfocarte en lo que realmente importa, de proteger tu tiempo, de priorizar lo que construye tu vida y de eliminar lo que la dispersa. Obligarte a ser productivo no es hacerlo todo, es hacerlo mejor, con intención y con conciencia. Cuando adoptas esta mentalidad, cada acción deja de ser una carga y se convierte en un acto de amor propio. Es un compromiso con la vida que quieres vivir, con el legado que quieres dejar, con la persona en la que deseas convertirte. Oblígate a ser productivo porque no hay nadie más que pueda aprovechar tu tiempo por ti, porque tu potencial merece ser desarrollado, porque tu vida merece respeto. Tu tiempo es finito, tus oportunidades son limitadas y tu futuro se construye hoy. No esperes más para honrar tu vida. Cada semana productiva es un paso firme hacia la persona que quieres ser, hacia la vida que mereces. Y esa decisión, tomada una y otra vez, transforma todo. Ahora, quiero que pienses un momento en tu semana pasada. ¿Qué acciones realmente te acercaron a tus objetivos y cuáles fueron simples ocupaciones que consumieron tu energía sin producir resultados? Tal vez identificaste distracciones, dudas internas o decisiones postergadas. Eso es normal, todos enfrentamos lo mismo.
La diferencia está en qué haces con esa conciencia. Cada semana es una oportunidad para corregir, para ajustar tu rumbo y para reforzar tu compromiso contigo mismo. No esperes motivación, no esperes condiciones perfectas. Oblígate a actuar, porque tu vida, tu tiempo y tu potencial merecen respeto. Recuerda que la productividad no es un acto aislado, ni una carrera de velocidad. Es un hábito, una disciplina silenciosa que se construye acción tras acción, semana tras semana. Cada pequeño esfuerzo, cada decisión de priorizar lo importante sobre lo cómodo, cada no bien dicho y cada hora invertida con intención, se suma y termina definiendo tu carácter y tus resultados. No subestimes el poder de la constancia. La repetición correcta crea resultados extraordinarios. No busques la perfección en cada tarea, ni la inspiración en cada momento. La vida avanza mientras tú dudas, mientras postergas. El progreso real nace de la decisión firme de usar tu tiempo con propósito, de proteger tu atención como tu recurso más valioso y de enfrentar primero aquello que más resistencia genera. Cada semana que respetas tu plan, cada semana en la que evalúas con honestidad y aprendes de tus errores, te acerca a la versión más fuerte, más enfocada y más confiable de ti mismo. Hoy tienes la oportunidad de tomar esa decisión consciente, obligarte a ser productivo, no por presión externa, no por expectativas de otros, sino porque tu vida lo merece. Cada semana es una miniatura de tu vida. Cada decisión consciente, cada acción intencional, cada momento de disciplina moldea tu futuro. No dejes que las semanas pasen desapercibidas. Comienza ahora, fortalece tu carácter y construye la vida que mereces. Tu tiempo no se repetirá, pero tu compromiso sí puede ser constante. Oblígate a avanzar, porque tu vida, tu potencial y tu futuro dependen de ello.